respiratorio, la puerta de entrada es el tracto respiratorio. Y precisamente aquí en el tracto respiratorio el virus se va a replicar. Replicar significa multiplicar. Es la forma como el virus aumenta el número por replicación. Y una vez que se ha replicado, el virus pasa a la sangre. Es decir, a ese periodo es lo que se conoce con el nombre de viremia. El virus está ya circulando en la sangre de la persona infectada. En esas circunstancias, el virus produce una infección de carácter sistémico. Es decir, una infección que involucra a varios órganos. Uno de esos órganos es la glándula salival parótida, que debemos recordar es la glándula salival de mayor volumen y que se encuentra por delante del pabellón auricular, es decir, es una glándula par. Bueno, el virus infecta a las células epiteliales de los conductos de la glándula parótida y ocasiona un trastorno inflamatorio que produce un edema que llama mucho la atención, ¿no? Es decir, produce una hinchazón considerable que hace que se note que la glándula está inflamada. Pero como el virus está en la sangre, esta no es la única estructura que suele afectarse, ya que el virus puede afectar también los testículos. A eso se conoce con el nombre de orquitis. Los testículos aumentan en tamaño y las personas refieren dolor localizado. Puede también afectar en las mujeres los ovarios. Y eso se llama oforitis. La oforitis puede producir en la mujer dolor localizado a nivel de las fosas ilíacas. Puede afectar nervios periféricos, es decir, estamos hablando de nervios que pueden ser craneales o nervios raquídeos. Afecta también el ojo. Puede afectar también el oído interno. Y una de las complicaciones que suele ocasionar afectando el oído interno suele ser la laberintitis, que ocasiona vértigo en los pacientes. También puede ser afectado el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula. Este virus circulando en la sangre también puede afectar el páncreas, es decir, originar una pancreatitis con toda la sintomatología que tiene una pancreatitis, como lo es dolor agudo intenso en el epigastrio con irradiación
hacia el hipocondrio izquierdo. Este dolor suele ser acompañado muchas veces de vómitos que incluso pueden llegar a ser vómitos biliosos. Entonces, el virus de la parotiditis ocasiona lógicamente la inflamación y crecimiento de esta glándula, que la podemos apreciar nosotros externamente, pero dejamos sentado que hay 7 estructuras más que pueden ser afectadas por el virus. Sin embargo, la afectación más importante suele ser la de la glándula parótida. Anoche preguntaban si esta afectación de los testículos, o sea, la orquitis, puede ser causa de infertilidad en un hombre. Bueno, los libros no señalan eso. Definitivamente no. Pero sí debemos recordar que hay infecciones bacterianas que producen orquitis que sí pueden hacer eso. Como por ejemplo la clamidia trachomatis. Puede ocasionar ese tipo de complicaciones. O cuando hablamos de virus, otro virus respiratorio que se llama Coxsackie. Ese puede afectar los testículos y producir infertilidad en el hombre. Pero lo que sí está demostrado es que las personas que sufren de pancreatitis, cuando el cuadro clínico se presenta en niños, puede estar asociado a la aparición de diabetes juvenil en ese niño. Imagínese usted, no tiene familiar directo diabético, papá y mamá no son diabéticos, y sin embargo, de pronto se le diagnostica al niño que tiene diabetes juvenil. Eso puede ocurrir, puede ocurrir. Pero, profesor, una pregunta. O sea que ese virus lo pude haber tenido yo, por lo de diabetes juvenil. Bueno, yo no conozco su caso. Ya, pero puede haber sido él o no. Pero yo le pregunto, ¿su papá es diabético? 2 tíos, una prima, mi abuelo. Bueno, entonces sí tiene factor hereditario, ¿no? Claro, sí, por parte de padres, que sí tengo bastante familia que son... Claro, entonces es más probable que se trate de el factor hereditario, ¿no? Es más probable. Pero permítame explicar la siguiente diapositiva para comprender algo que mucha gente desconoce y que lo he venido repitiendo varias veces, y es el hecho de que hay muchas infecciones virales que son asintomáticas. Ya, espérate, deja que termine de grabar, ya mismo, ya. Es bien conmigo, ya mismo. Mire usted, ¿Dónde está la abuelita, Micho? un poquito más de la tercera parte de infecciones, porque la tercera parte viene a ser el 33,33%, ¿no? Y aquí estamos hablando de un 35%. Hay un 35% de personas que le da parotiditis y no experimentan ninguna sintomatología. Esto lo he venido diciendo yo ya varias veces, ¿no? Entonces, de pronto, si no hubiera una relación familiar de diabetes
y en un niño se descubre este tipo de problema, este es un virus que puede causar eso. Uno, ¿por qué? Porque también el virus Coxsackie-A también puede ocasionar ese tipo de problema de aparición de diabetes juvenil. Pero el 65% sí presenta manifestaciones clínicas. Y la manifestación clínica más evidente es esta de aquí, ¿ves? Mire este joven y este niño. Ya viendo uno eso, en realidad apunta hacia el diagnóstico de parotiditis, ¿no? Y como pueden apreciar ustedes, generalmente es unilateral, ¿no? Rara vez es bilateral. Pero les cuento de que hay ocasiones que yo he visto pacientes con este tipo de tumoración o tumefacción, si le podemos decir así, ese edema, ese crecimiento, que de pronto no sea debido a parotiditis, sino a formación de cálculos en los conductos de la glándula parótida. Es decir, en la glándula que se ubica aquí, por delante del pabellón auricular, a veces se pueden formar cálculos. Y esos cálculos tapar el conducto que hace que la saliva venga aquí a la boca. Eso ocasiona entonces que la glándula salival comienza a crecer, y puede llegar a tener esta apariencia también. En el caso de la parotiditis, esto es algo agudo que suele venir con fiebre, ¿de acuerdo? Y la tumefacción se aprecia en poco tiempo. Pero cuando se trata de cálculos que obstruyen la salida de la saliva en los conductos y prácticamente en el conducto que se llama conducto de Steno o conducto de Stensen, se forma esto de aquí. Eso ya es de naturaleza quirúrgica, ¿no? Es de naturaleza quirúrgica. En cambio, la parotiditis es el tratamiento sintomático. Lo que hacemos nosotros es reposo para el paciente. Solemos utilizar como desinflamatorio y analgésico la aspirina y evitamos los alimentos ácidos o con grasa. Y con eso el paciente generalmente evoluciona bien. Los pacientes que evolucionan con orquitis, les recomendamos el uso de suspensorio, porque cuando la bolsa está colgada genera dolor en el paciente, ya que hay un problema inflamatorio ahí. Pero si el paciente usa suspensorio, entonces puede deambular y no experimentar dolor, ¿no? Ahora, claro, si el paciente está en reposo, en cama, no necesita utilizar el suspensorio, ¿ya? Pero recuerde que si ese paciente va a trajinar, se va a levantar de la cama, la bolsa por su propio peso lleva los testículos hacia abajo, y esa tracción ocasiona dolor por el trastorno inflamatorio que existe en los testículos. Por eso el uso del suspensorio. Ahora, la orquitis, la pancreatitis que mencioné hace un momento y la meningoencefalitis son las complicaciones más frecuentes de esta patología. Entonces, cualquier paciente con parotiditis de pronto tiene inflamación de los testículos, de pronto está con ese dolor agudo en el epigastrio, con dolor tipo cólico, incluso vómito, o lo que es más severo,
una meningoencefalitis, ¿no? Esa puede ser una complicación muy delicada, muy delicada. Doctor, y bueno, aprovechando que solamente pasaba por aquí, entre las estructuras que se pueden inflamar está el páncreas, el testículo, varios nervios, el ojo interno y el sistema central, ¿verdad? Claro, ya mencionamos, hay 7 estructuras que pueden también verse afectadas, además de la parótida. El oído interno, el ojo, el sistema nervioso central, nervios periféricos, los ovarios, los testículos. Aquí pusimos una lista anteriormente, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 estructuras adicionales a la parótida que pueden verse afectadas como consecuencia de la parótida. Lo que estamos diciendo es que por frecuencia, es decir, mayormente aparecen complicaciones en los testículos, el páncreas, el encéfalo y las membranas que lo envuelven. Estas son las 3 principales complicaciones y las más frecuentes. ¿Alguna otra pregunta si alguien tiene, por favor? Entonces, lo que pasa es que hay 2 preguntas. La una dice, además de las glándulas parótidas, ¿qué otras estructuras pueden inflamarse por la infección del virus de la parotiditis? Que es las paperas, las que mencionábamos, el páncreas, testículos, ovarios, nervios periféricos, ojo interno y sistema nervioso central. La siguiente pregunta dice cuáles son las complicaciones más frecuentes, y ahí están las otras 3, las que son orquitis, pancreatitis y meningoencefalitis. Correcto, así es. Listo, doctor. Que de una vez voy a hacer el cuestionario. Bueno, recuerdo esta diapositiva que estoy poniendo aquí. La bajé de internet en el año 2009. Pero no se trata de una imagen del año 2009, sino de hace 100 años. O sea... La peste negra no es esa. ¿Perdón? La peste negra. No. Lo que estamos viendo ahí es un galpón acondicionado como hospital durante la epidemia de la llamada gripe española, que ocurrió en los años 1917-1918. Esa es la imagen de la gripe española. O sea, usted puede darse cuenta el número de pacientes, ¿no? Usted no encuentra ningún hospital donde haya ese tipo de número de camas, ¿no? O con esa estructura que se ve así. Es que el número de personas infectadas era tan elevado que galpones se utilizaban como áreas de hospitalización. Por otro lado, también decían de que los exponían al sol para que el virus se pueda diseminar de esa manera. Bueno, lo de exponer el paciente al sol, eso se acostumbraba en el pasado, era en la tuberculosis. Ahora, en el año 2009-2010 apareció una nueva cepa de ese virus que ocurrió en la gripe española.
Estamos hablando de la influenza AH1N1 del año 2009, que la gente equivocadamente le llamó gripe porcina. Así le llamaron. ¿De qué se trató? Se trató del virus de la influenza que había salido del ser humano y había llegado a las aves. Y ese virus regresó después al ser humano y se lo conoció como la gripe aviaria que afectó a Europa. Pero otra cepa, en cambio, pasó del ser humano a cerdo, y del cerdo regresó al ser humano, y a eso es lo que se le llamó la gripe porcina. Pero su nombre correcto es brote de gripe AH1N1 del año 2009 o influenza AH1N1 del año 2009, porque ayer vimos nosotros que influenza lo que produce es gripe. Es gripe. Ahora, esa nueva cepa que apareció en el año 2009, en la mayoría de casos, solo presentó síntomas leves. Y las personas infectadas, en su mayoría, se recuperaron satisfactoriamente sin necesidad de atención médica o sin necesidad del uso de medicamentos antivirales. Pero ustedes recordarán, año 2009, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia de influenza AH1N1. Y todos los gobiernos comenzaron a trincherarse comprando medicamentos para el tratamiento de esta infección. Y además, mucha gente comenzó a preguntar por la vacuna, ¿no? Y les comento que para esa fecha existía vacuna para la influenza. Pero cuando el virus muta, las vacunas que existen ya no valen. Y resulta que el virus había pasado del ser humano al cerdo. Y en el cerdo había mutado. Y cuando regresó al ser humano, entonces era el mismo virus, pero con un tipo de mutación al cual ya la vacuna no le hacía absolutamente nada. Y pues ustedes recordarán que los laboratorios dijeron que iban a tener una vacuna nueva en un tiempo aproximadamente de 6 meses. Y así fue, ¿no? Así fue. Pero, ¿por qué hubo tanta alarma en el año 2009? La alarma es por la historia de este virus. ¿Y cuál es esa historia? El virus de influenza AH1N1 es descendiente del virus de la gripe española, que causó una pandemia devastadora en la humanidad. Mire, pandemia devastadora en el mundo en los años 1918-1919. Esta infección contagió a la tercera parte de la población mundial. Para esa fecha, el mundo tenía 1.500 millones de personas y se afectaron
aproximadamente 500 millones. O sea, estamos hablando ¿Qué pasó? de la ¿No te tercera sale? parte. Esto significa que de cada 3 personas en el mundo, hubo una que le dio la famosa gripe española. Pero lo que más recuerda la gente es que para esa fecha no había medicamentos, no había vacuna y murieron el 10% de los infectados. O sea, aproximadamente 50 millones de personas murieron. 50 millones. Hablando de 50 millones, es necesario recordar que SARS-CoV-2 ya lleva más de 6 millones de muertes en el mundo. Ya van más de 6 millones de muertes. Este virus volvió a aparecer en el año 57 y se lo conoció como la gripe asiática. Y ocasionó 2 millones de muertes a nivel mundial. 2 millones de muertes. Luego apareció en el año 68-69 y se lo conoció como la gripe de Hong Kong. Se infectaron aproximadamente 50 millones de personas en el mundo, pero solo murieron 33.000. ¿Qué diferencia hubo 50 años después de la gripe española? La diferencia fue que ya había medicinas para el tratamiento de ese virus. Para esa fecha se habían descubierto ya 2 medicamentos. El uno se llama amantadina y el otro se llama rimantadina. Entonces ya había medicamentos que podían tomar los pacientes infectados. Y como consecuencia del uso de los antivirales, entonces ya el número de muertes fue solamente 33.000 personas. En el año 2009, 2010, que fue la pandemia, el número de muertos llegó a 27.000 en el mundo. Y repito, ¿eso por qué? Porque además de la amantadina y rimantadina, ya teníamos otros antivirales para este virus, como son el oseltamivir y el zanamivir. Es decir, había 4 medicamentos ya, 4 medicamentos. Entonces, hubo la posibilidad de ejercer un mejor control de las infecciones y al mismo tiempo disminuir el número de muertos. Ayer dijimos que influenza lo que ocasiona es gripe. O sea, influenza AH1N1 lo que ocasiona es gripe. Pero es interesante saber que hay otras cepas, como por ejemplo influenza H3N2 y también H5N5, que es la gripe aviar. Pero hablando de influenza AH1N1, tiene diferencias con el resfriado común. Mire, cuando es el resfriado común, diga usted, por ejemplo, un adenovirus o de pronto virus de parainfluenza, en el caso de influenza, el inicio de los síntomas dura de 1 a 3 días. Mientras que el resfriado común, el cuadro clínico dura más de 3 días. La fiebre es
un valor que tenemos que tener en cuenta, porque hay también una diferencia grandísima. Mire, el paciente con influenza presenta fiebre de 39 a 40, 3 o 4 días. Ya. Pero cuando es el resfriado común, mire, Habla. estamos hablando solamente de décimos de temperatura. Décimos. Y esos décimos generalmente duran 1 a 2 días. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros un dato diferencial entre influenza y la gripe común. Y es fiebre alta. Fiebre alta. Malestar general, dolor de cabeza, se presenta en la influenza en la mayor parte del tiempo. En el resfriado común es poco frecuente y si se presenta es de corta duración. Pero luego tenemos una nueva manifestación clínica que también debemos tener presente, ¿no? Debilidad. En el caso de la gripe, la debilidad es leve y dura solamente 1 a 2 días. ¿Por qué digo que es leve? Porque pronto la persona puede estar en la cama, pero si tiene que levantarse a preparar la comida, se levanta a preparar los alimentos. Pero cuando hay influenza, la debilidad es severa y dura de 5 a 7 días. Ya. Entonces, mire, si tenemos un paciente con fiebre alta y débil, tenemos que sospechar que eso puede ser influenza y no gripe. Tenemos que sospechar eso. Moco nasal, rinorrea. Es importante la rinorrea. Es decir, hay mucho moco. En cambio, en el resfriado común, la cantidad es moderada. Tos. En la influenza, la tos es seca. Y empieza tempranamente con el cuadro clínico. En el resfriado común, la tos es con flema, o sea, productiva. Y generalmente aparece cuando ya la persona comienza a recuperarse. Complicaciones. Mire, en el caso de influenza, puede complicarse con una bronquitis, puede complicarse con una neumonía. En cambio, en el resfriado común, las complicaciones son poco frecuentes. Pero cuando el paciente no ha tenido cuidado, puede complicarse con una otitis, con una sinusitis o con una bronquitis. Pero en el caso de influenza, esta neumonía puede matar al paciente. Y por supuesto, efectivamente, este tipo de gripe, llamada influenza H1N1, puede ocasionar la muerte. Puede ocasionar la muerte. Decía hace un momento que para el año 68 y 69 ya existía la amantadina y la rimantadina. Pero para el año 2009 existían estos dos antivirales más, de mejor eficacia y de mayor resultado beneficioso para los pacientes. El uno es el oseltamivir, que se lo conoció con el nombre de Tamiflu, y el otro es el zanamivir. Y mire, ambos sirven para tratar la gripe de la influenza A y de la influenza B. Porque ayer vimos que hay influenza A, B y C, ¿lo recuerdan? Bueno, estos antivirales sirven tanto para la A como para la B. Pero tienen algunas diferencias. Como por ejemplo,
La vía de administración del oseltamivir o Tamiflu es oral. En cambio, el Zanamivir es inhalatorio. La vía es inhalatoria, o sea, inhalación oral. Y otra diferencia más es que el oseltamivir se puede utilizar desde 1 año de edad. 1 año de edad y en adelante. En cambio, el Zanamivir se puede recién utilizar a partir de los 7 años. A partir de los 7 años. Ahora, este medicamento también se lo usó como quimioprofilaxis en pacientes de 13 años en adelante. El Zanamivir no se puede utilizar como profilaxis. ¿En qué consiste la quimioprofilaxis? Consiste que si de pronto uno de los miembros de su familia es diagnosticado de influenza, bueno, le van a dar una cajita de 10 cápsulas de Tamiflu. Y también una cajita de 10 cápsulas para cada uno de los individuos que vivan en casa que tengan más de 13 años. Ese tratamiento a los contactos es lo que se llama quimioprofilaxis. Es decir, es posible que los pacientes que viven con el diagnosticado ya estén contagiados, pero aún no han presentado las manifestaciones clínicas. Bueno, de una se da el medicamento como quimioprofilaxis y funciona. El oseltamivir, el tratamiento dura 5 días. Se da una cápsula cada 12 horas por 5 días. Y lo interesante es que el tratamiento debe empezarse cuanto mucho a los 2 días de haber aparecido la enfermedad. Es decir, si de pronto hoy el paciente experimentó sus molestias, hoy jueves, mañana viernes 24 horas, 1 día, el día sábado 48 horas, 2 días, hasta el día sábado ya debería estar tomando el antiviral. ¿Por qué se hace esta recomendación? Porque este medicamento funciona mejor y los resultados son buenos cuando se utiliza dentro de los primeros 2 días o 48 horas de iniciado el cuadro clínico. Eso es importante. Las personas que toman el medicamento ya después del 3er día o 4.º día, pudiera ser que tengan algún beneficio, pero a veces los resultados no son satisfactorios y los pacientes pueden presentar complicaciones. El uso del antiviral reduce la duración de los síntomas, pero también puede prevenir la enfermedad cuando se usa como quimioprofilaxis. Es decir, en mi casa hay alguien diagnosticado de influenza, yo todavía no presento ninguna manifestación clínica, pero seguramente yo soy contacto ya porque estaba con el enfermo. Tomo el medicamento de la misma manera, una cápsula cada 12 horas por 5 días, y entonces la enfermedad no va a aparecer en mí. Eso se llama quimioprofilaxis. Quimioprofilaxis. ¿Alguna pregunta si alguien tiene, por favor? Yo tengo una duda, usted habló hizo la comparación entre la influenza y la gripe común. Yo quiero saber si es la misma forma de transmisión, o sea, el modo de transmitir igual en los dos, en la influenza y en la gripe común. O sea, se transmite por medio de aerosol, aérea. ¿Algún compañero desea responder a la pregunta? ¿Algún compañero desea responder? Bueno, son virus respiratorios y la transmisión es igual. Nosotros inhalamos
las gotitas o gotículas que están presentes cuando la persona tose, habla, canta o estornuda. En ese momento la persona elimina un chorro de gotículas y algunas de ellas son tan pequeñitas que no caen al piso, sino que quedan flotando en el ambiente. Y si uno se encuentra cerca de la persona, la inhala. ¿Ya? Entonces, esa es la transmisión por aerosol, que caracteriza a todos los virus respiratorios. A todos los virus respiratorios. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda, por favor? Profe, una pregunta, me dice cuáles son los síntomas del cuadro clínico de la influenza, que la diferencia en la gripe común es el cuadro que puso, ¿verdad? ¿Es todo el cuadro? No es todo el cuadro. No. No es todo Fiebre el cuadro. alta y debilidad. Sí, eso. Debilidad severa. Qué bien, eso es. Esa es la respuesta. Lo demás es igual. Tengo eso, tenía esa duda. Ah, bueno, ya lo tenía, qué bueno. Sí. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Bueno. Y ahora vamos a hablar de coronavirus. Y entonces, mire, el primer coronavirus que conocimos apareció en el año 2002. Y si usted ve bien la imagen, parece una corona, ¿no? Parece esa corona que le dibujan a los santos. ¿Sí? Por eso de ahí viene su nombre, ¿no? Coronavirus. ¿Eh? Yo recuerdo cuando veía a veces en las iglesias imágenes, se veía que le dibujaban aquí en la parte de arriba de la cabeza, ¿no? Algo muy parecido a lo que está ahí. De ahí viene el nombre coronavirus, porque tiene la forma de una corona. Y qué interesante que el primer coronavirus que se descubrió también fue en China. Pero este no fue en Wuhan, fue en Cantón. Porque el que conocemos ahora apareció fue en Wuhan. Este fue en Cantón. Bueno, se lo llamó SARS. ¿Qué significa SARS? Significa síndrome agudo respiratorio severo. Síndrome significa un conjunto de signos y síntomas. Agudo nos habla de que se trata de una infección de corta duración, ¿no? Es decir, o te curas o te mueres. Respiratorio, porque la principal complicación se localiza a nivel de los pulmones. Y severo, por la gravedad de la infección. Esta infección del primer SARS conocido lo conocimos en el año 2002 hasta el año 2004. Es decir, fue pandemia también. 29 países fueron afectados. Hubieron un poco más de 8.000 infectados y murieron 774 personas. Recuerde, es un virus de gripe, pero produce fiebre,
escalofríos, dolores musculares, los dolores de cabeza y en algunos pacientes diarrea. Una semana después de iniciar el cuadro clínico, el paciente comienza a presentar tos seca y al mismo tiempo dificultad respiratoria. Esto significa ya afectación de los pulmones. Significa la afectación de los pulmones. De pronto una bronconeumonía o una neumonía. Las investigaciones demostraron que el reservorio de este virus eran murciélagos. Habían sido murciélagos. Y se calculó que la tasa de mortalidad en pacientes infectados llegó a estar en el 13%. Es decir, por cada 100 pacientes que se infectaron, murieron 13. Entonces, este es el primer SARS que hemos conocido. Pero no es el único. En el año 2012 apareció otro coronavirus. Este se lo conoció con el nombre de MERS. MERS. Y el país en el que apareció fue Arabia Saudita. En esta ocasión, 27 países se vieron afectados. Hubieron más de 1.000 infectados y murieron más de 400. O sea, estamos hablando de una tasa de mortalidad del 40%. Aunque las estadísticas le confieren una mortalidad del 36%. Pero miren, 13% el coronavirus SARS de China. 13%. Y aquí tenemos ahora 36%. Estamos hablando casi el triple el aumento de la mortalidad. ¿Cuál fue el reservorio de donde pasó el virus al ser humano? Fueron los camellos. Es decir, el virus estuvo en camellos y de ahí pasó al ser humano. El cuadro clínico variable: pacientes con infección leve, pacientes con infección severa. Y el paciente presentaba fiebre, tos, diarrea y dificultad para respirar. Es como que estamos hablando nosotros ya del COVID-19, ¿no? Parecida la sintomatología. Pero bueno, en diciembre del 2019 apareció un nuevo coronavirus. Y nuevamente fue China. Y mucha gente señala, dicen, al mercado de mariscos de Wuhan. Así se señala, ¿no? Pero en realidad no está claro cuál es el origen todavía del virus, ¿no? Lo que se conoce es cuál es el reservorio. El reservorio en este caso no fue murciélagos, sino un animalito parecido a los armadillos, que se llama pangolín. Para el mes de marzo del 2020, ya el virus estaba presente en varios países. Y entonces la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia. Pandemia. Y este virus se lo conoció como SARS. Pero ahora le pusieron COV-2, porque este es un nuevo coronavirus, ¿no? Es un nuevo coronavirus. Tiene mucho parecido con el primero.
¿ya? Pero también algunas otras diferencias. Este es el virus, es microfotografía. Y estas cosas que usted ve aquí de color rojo como unos picos, es una proteína. Se llama glicoproteína del pico de superficie, o también llamada proteína spike. Proteína spike. Mire, esta es una especie de llave. Y resulta que diferentes tipos de células del ser humano tienen una chapa donde precisamente entra esta llave. Y entre esas células tenemos las células de la mucosa respiratoria. Por eso es que, por supuesto, el principal órgano afectado son los pulmones, ¿no? Pero no son las únicas células que tienen receptor para la proteína spike. Mire, también la tienen los testículos, los riñones, el hígado. Por eso es que conocemos que en algunos pacientes hay afectaciones de otros órganos, además de los pulmones. El SARS-CoV-2 apareció en China en el año 2019. Señores, hasta hace 2 días, porque estas estadísticas son de hace 2 días. En el mundo, 536.638.005 infectados. Y en el mundo, desde que empezó la pandemia, 6.312.377 fallecidos. Estas cifras son del día martes. En Ecuador, hasta el día martes, 890.852 infectados. Y fallecidos, 35.659. Es interesante mencionar que hace 2 semanas, la cifra era 35.645. ¿Qué significa eso? Que en 2 semanas han muerto 14 personas. Eso significa una persona diaria en Ecuador en las 2 últimas semanas. Porque la cifra que yo tenía anteriormente era de 645, 35.645. Y el día martes que consulté, estábamos ya en 35.659. 14 días, 14 fallecidos. 1 por cada día. Es un avance. Bueno, pero si recordamos nosotros el número de muertos diarios cuando empezó la pandemia aquí en Guayaquil, se calcula que morían 200 personas diarias. 200. Era terrible, ¿no? Ver cómo de repente las cámaras captaban que alguien iba caminando y se desplomaba. O las cajas que ponían en la calle, los muertos los ponían en las calles. Fatal. Mire, tuve la muerte de un familiar cercano. La mamá de mi esposa. Y no les miento, no encontrábamos caja. Hubo que repagar para conseguir un ataúd. Es decir, era tanto el número de muertos que las funerarias hicieron plata con la venta de los ataúdes. Por eso, posteriormente, ustedes conocerán que apareció la empresa privada con unos ataúdes de cartón. ¿Sí lo recuerdan? Claro. Sí, ataúdes de cartón. Porque no había ni siquiera con la plata cómo comprarlo.
En el 82% de casos, la sintomatología es leve, pero en un 18% de pacientes, la sintomatología es severa. Esta incluye fiebre, tos, dificultad para respirar, en algunos pacientes diarrea, en algunos pacientes la primera manifestación clínica fue además de la fiebre, la pérdida del olfato y la disgustia, ¿no? La pérdida del gusto también. Se conoció como reservorio, hasta ahora, una especie de armadillo, porque se parece a los armadillos que tenemos nosotros aquí en Sudamérica, que se llama pangolín. Y resulta que ese animal se lo comen allí en China y las escamas que cubren la superficie del cuerpo de este animal tienen usos medicinales. Bueno, se ha calculado la mortalidad en 2.3%, es decir, mucho menos que el SARS-1, mucho menos que el MERS. Pero hablando de fallecidos, mire, es interesante conocer una cifra. Por gripe, en el mundo mueren cada año 650.000 personas. Por gripe, por complicaciones de la gripe. Y eso comprende un porcentaje de 0,1%. Por supuesto, de 0,1 a 2,3 es bastante, ¿no? Estamos hablando prácticamente de un aumento del 20%, ¿no? Y ese es el animalito, el pangolín, que tiene cierto parecido, ¿no?, con el armadillo que tenemos nosotros aquí. Mire, aquí está su cabecita. Cuando algún depredador lo ataca, igual que el armadillo, se hace una bolita. Y esta parte de la cola viene hacia acá y cubre la cabecita del animal. Y queda hecho una bolita. Queda hecho una bolita. Ahora, no me he extendido respecto de los mecanismos de transmisión, respecto de los mecanismos de prevención ni de población vulnerable, porque ese es un trabajo que ustedes tienen que entregarme, ¿no? Pero puede ponerlo para ver si esa es una nota de 15, no, negativo. Pero para ver si está bien, profesor. Bueno, cuando ustedes entreguen el trabajo, yo les proyecto entonces la respuesta. Ese la proyecto. Por ahora ese es un trabajo que vale 15. ¿Sí? Y con el 15 que van a sacar mañana, ya estamos hablando de 30. Entonces ya hay algunos que van a mejorar ahora sí la nota, ¿no? Van a mejorar la nota definitivamente y me alegro por esto. Me alegro. Bueno, y hasta aquí soy